Ok. El taller de hoy va a tratar sobre movimiento circular y movimiento circular y gravitación universal. Ok, vamos a ver. Listo. Vamos a empezar con gravitación de Newton, que es relativamente sencillo. Básicamente es una fórmula lo que hay que trabajar. Entonces yo creo que por ahí estamos bien. Hemos estado peor por ejemplo, cinemática, que habían varias fórmulas. Por ejemplo, la de posición contra tiempo, velocidad y desplazamiento. Siento que en esa parte no la podemos jugar mejor en gravitación universal porque es solo una fórmula. Se llama, bueno, gravitación universal, ahí le faltó, porque en teoría aplica en todo el universo conocido. Sin embargo, como les había comentado, cuando los objetos son muy grandes, es decir, cuando la masa de los objetos es muy grande, o viajan a velocidades muy rápido, la física clásica no suele funcionar muy bien y comienza a tener un margen de error cada vez más grande conforme la masa y la velocidad se van haciendo muy grandes, o cuando también las distancias son muy pequeñas. La gravitación universal comienza a tener problemas, entonces no es del todo universal. Cuando la masa y la velocidad son muy grandes o las distancias entre los cuerpos son muy pequeñas, como por ejemplo que la Tierra estuviera muy cerca del Sol, no podríamos realizar un análisis correcto con gravitación universal, sino que tendríamos que irnos a relatividad, que fue la que ideó Einstein. Por ejemplo, no sé si ustedes habrán escuchado, pero cuando uno intenta utilizar esta ecuación de gravitación universal con Mercurio, por ejemplo, este es el Sol, y Mercurio es el primer planeta desde el Sol, Mercurio, tiene un pequeño error. O sea, si es un error pequeño, pero el error existe, y si es un poco considerable comparando con el error que existe, como por ejemplo con Venus o con la Tierra. Eso se debe a que Mercurio está muy cerca del Sol y la gravitación universal no funciona del todo bien. Eso ahí como datos extra, en caso de que se los pregunten, pero no creo. Ahora sí, vamos a centrarnos en la ecuación. ¿Qué nos dice la ley de gravitación universal? Nos dicen que la fuerza de gravedad debido a la gravedad es igual a la constante gravitacional G, que es una constante proporcionalidad. Eso es lo que nos indica G. Entonces, la fuerza de gravedad es igual a G por la masa del primer cuerpo, por la masa del segundo cuerpo, dividido entre la distancia que lo separa el cuadrado. Entonces, por ejemplo, imagínense que yo tengo aquí una partícula 1, aquí yo tengo una partícula 2, esta con una masa 1 y esta otra con una masa 2, y se separan por una distancia r. ¿Cuál va a ser la fuerza de gravedad que siente la partícula 1 debido a la partícula 2? La fuerza de gravedad va a ser igual, como lo dice Newton con su ley de gravitación, a lo constante g multiplicada por la masa 1 multiplicada por la masa 2 dividida entre el radio al cuadrado. Esta constante g se utiliza porque básicamente si nosotros multiplicamos las masas y las dividimos entre la distancia al cuadrado, la gravedad como que no cuadra, da muy grande. Entonces, esta constante g se utiliza para darle proporción y que ya nos dé el valor exacto. Que como podrán ver, aquí no le puse unidades. Las unidades de g son Newton por metro cuadrado dividido entre kilogramo al cuadrado. Esas son las unidades de g. Y cuando ustedes realizan el análisis dimensional de esta fórmula, les va a dar que las unidades de F son newtons, que es como lo que uno esperaría de una fuerza. Eso es lo que nos dice la ley de gravitación universal. Es
relativamente sencillo. No sé si tendrán alguna duda con lo que he dicho hasta el momento. Todo Ok, bien. vamos con fuerza centrípeta, que es como el segundo tema. Bueno, no son temas que tengan así mucha teoría como los anteriores, sino básicamente es darle la fórmula y comenzar a resolver ejercicios. Ok, vamos a hacer fuerza centrípeta. Voy a hacerlo con este azul. Ustedes tienen una partícula roja que se encuentra en una trayectoria circular con un centro llamado O. Entonces tienen la partícula roja que gira alrededor del punto O en un círculo. Cuando a ustedes se les presenta esta situación, ustedes tienen que tener en cuenta que esta partícula roja tiene una fuerza que se dirige hacia el centro del círculo, llamada fuerza centrípeta. Esta fuerza centrípeta es la que se encarga de cambiar el vector velocidad y poder así que la partícula roja se mantenga en un círculo. De no existir esta fuerza, si esta fuerza centrípeta no existiera, si no existiera, la partícula se movería en línea recta. Pero gracias a que existe esta fuerza centrípeta, ella no se va a mover en línea recta, sino que se va a mantener en una trayectoria circular. Recuerden que si hay una fuerza, significa que existe una aceleración. Y si existe una aceleración, hay un cambio de la velocidad. Entonces, cuando esta partícula se mueve un poquitito, por ejemplo, que se mueve aquí, debido a la aceleración que realiza esta fuerza F, ahora ya no se va a mover directamente hacia arriba, sino que se va a mover un poquitito hacia acá. Ay. Y la fuerza F, la fuerza centrípeta también se movió, ya no es así, sino que ahora también va dirigida al centro. Entonces se mantienen como en ese juego, yo siempre apunto al centro y yo siempre quiero moverme hacia donde está la fuerza centrípeta, entonces nunca le alcanza y se mantiene en un círculo. Eso es básicamente porque los planetas orbitan alrededor del Sol, porque la fuerza de gravedad es siempre hacia el centro de la órbita, que sería en este caso el Sol. Y entonces la velocidad que tienen los planetas se va a comenzar a girar de tal manera que mantiene un círculo. Ahora, como les dije, bueno, Newton dijo que la fuerza es igual a masa por aceleración. En el caso de la fuerza centrípeta va a ser igual a masa por aceleración centrípeta. Es lo único que cambia. Y aquí tenemos una ventaja, que la aceleración centrípeta, también conocida como aceleración radial, si ustedes le ponen aceleración radial o aceleración centrípeta, es exactamente lo mismo. Tenemos una ventaja, que la aceleración radial tiene su propia fórmula. La aceleración radial va a ser igual a la velocidad al cuadrado entre el radio. ¿Cuál velocidad? Esta velocidad v, la que lleva en el objeto en cualquier instante de la órbita, dividido entre el radio de giro, que el radio de giro sería el radio del círculo, ¿verdad? Así es como podemos calcular la aceleración radial, y si nosotros conocemos la masa de esta partícula, podemos calcular el valor de la fuerza centrípeta, simplemente multiplicando la masa por la aceleración radial. Es como más sencillo, tiene sus ventajas porque hay una fórmula extra. Ahora, T es igual a 2πr entre V. ¿Qué significa esto? T es el periodo. El periodo T, es el tiempo que tarda en dar una vuelta completa. Tiempo en dar una vuelta. Entonces, por ejemplo, la Tierra con el Sol. El periodo de la Tierra va a ser un año. Un año
es el tiempo que tarda la Tierra en darle una vuelta al Sol. Ese es el periodo. O por ejemplo, si yo estoy en un carro, digamos que una carrera, como las de Cars. Los carros salen de una meta de salida, dan una vuelta completa, y cuando vuelven a llegar a la meta de salida o a la meta de llegada, el tiempo que duraron en dar esa vuelta es el periodo. Y este periodo lo podemos calcular como 2πr entre la velocidad. Esa es la fórmula del periodo. Multiplicamos 2π por el radio de giro dividido entre la velocidad y eso nos va a dar el periodo. En cierta forma tiene sentido si lo piensan. Porque si ustedes recuerdan, el tiempo es igual a distancia entre velocidad. ¿Y cuál es la distancia que va a recorrer? Va a ser el perímetro del círculo, y el perímetro de un círculo es 2π por el radio. Esa es como la deducción de esta fórmula. Por eso es que yo siempre me acuerdo, porque yo sé que tiempo es distancia entre velocidad. En este caso, la distancia es 2πr, ese sería el periodo. Y por último, está lo que es frecuencia, que esto tal vez sí es un término nuevo. La frecuencia, como pueden ver en la fórmula, es el inverso del periodo. Lo que vamos a hacer es tomar el periodo 1, vamos a tomar 1 y lo dividimos entre el periodo y eso nos va a dar la frecuencia. ¿Y qué es la frecuencia? Frecuencia. La frecuencia es cuántas vueltas da en una unidad de tiempo. Lo más usual es hacerlo en segundos. Entonces la frecuencia sería cuántas vueltas da en un segundo. Eso es lo más usual, que nos lo den en segundos. Entonces, por ejemplo, si aquí el carro va sumamente rápido y en un segundo da 5 vueltas, es decir, va despichado, en un segundo da 5 vueltas al círculo, vamos a decir que su frecuencia es igual a 5. La frecuencia es igual a 5 Hz. Estas son las unidades de frecuencia. Vean que si el periodo tiene unidades de segundos, vamos a ponerlo aquí, frecuencia es igual a 1 sobre las unidades del periodo. Las unidades del periodo son 1 sobre segundo. Entonces, 1 sobre segundo es lo mismo que segundo a la menos 1. Y segundo a la menos 1 son hertz. Estas son las unidades de la frecuencia. Y vamos a ver qué más. Yo creo que eso sería. Esto es lo que hay que saber sobre fuerza centrípeta. Estas son las 3 fórmulas que vamos a necesitar para resolver los ejercicios. ¿Alguna duda con esto? ¿O todo quedó claro? Todo claro. Ok, perfecto. Ok, esa es por así decirlo, la teoría. Lo que necesitamos saber antes de resolver ejercicios. Ahora, antes de empezar con los ejercicios en sí, yo quería repasar un poquito de relaciones de ecuaciones. Relaciones de ecuaciones. Porque ahí he estado viendo que en las actividades semanales, en los quizzes les preguntan mucho sobre qué sucede cuando se reduce una variable y qué pasa con, por ejemplo, la fuerza. Entonces voy a ponerles un ejemplo. La aceleración centrípeta es igual a la velocidad al cuadrado entre el radio de giro. ¿Qué pasa si yo disminuyo este radio de giro? Si yo disminuyo este radio de giro, ¿qué va a pasar con la aceleración centrípeta? ¿Aumenta, disminuye o queda igual? ¿Algún voluntario? Disminuye, ¿no? No. Si yo disminuyo el radio de giro y la velocidad queda igual, la aceleración centrípeta va a aumentar. Pero estas son como las preguntas que está haciendo la cátedra y muchos de ustedes han fallado y me preguntan por qué. Y yo como,
No es precisamente física, pero veámoslo. Cuando yo disminuyo el radio, la aceleración centrípeta será más grande. ¿Por qué? Vean que esto es una fracción. Tenemos algo arriba y algo abajo. Si lo de abajo, abajo, se hace más pequeño, disminuye, el resultado va a aumentar. El resultado aumenta. Si quieren lo podemos ver con números. Si yo tengo, por ejemplo, 2/3, esto es igual a 0,66. ¿Qué pasa si yo disminuyo el denominador, el numerito de abajo? Por ejemplo, que pongo un 2. Vean que el resultado va a aumentar. Ya no va a ser 0,66, sino que va a ser 1. Ven, son inversamente proporcionales. Ahora, creo que queda bastante obvio que, por ejemplo, yo tengo la aceleración centrípeta es igual a la velocidad al cuadrado entre el radio. Si yo aumento la velocidad, ¿qué va a pasar con la aceleración centrípeta? Vean que ya no estoy aumentando el de abajo, sino que ahora estoy aumentando el numerito que está arriba. Aumenta también. Ahí sí, ahí aumenta. Si aumento la velocidad, va a aumentar la aceleración centrípeta. ¿Por qué? Porque está arriba. Voy a apuntárselos aquí. Si el de arriba aumenta, el resultado aumenta. Y eso por esta parte de relaciones. Ahora vamos a ver equivalencias. Esto se puede hacer con cualquier fórmula, por ejemplo, se puede hacer con la ley de gravitación universal, pero como es un toque más grande, voy a seguirlo haciendo con la aceleración centrípeta, así para hacerlo más easy. Yo les digo a ustedes que hay una partícula, les voy haciendo el dibujillo, hay una partícula que está en movimiento circular, con un radio de giro R, y después lo que yo hago, ella está girando a una velocidad v. Lo que yo voy a hacer es que voy a disminuir el radio a la mitad, y yo quiero que la aceleración centrípeta sea la misma. ¿Cuánto debe aumentar la velocidad? Entonces voy a apuntárselos aquí. Disminuir el radio a la mitad. Para tener la misma aceleración centrípeta, ¿cuánto debe aumentar la velocidad? Que vamos a ver. Sabemos que la aceleración centrípeta, voy a ponerle 1 para diferenciarla del radio normal y cuando el radio es la mitad. La aceleración centrípeta es igual a la velocidad 1 al cuadrado dividido entre el radio 1, dividido entre el radio 1. Nos dicen que vamos a disminuir el radio a la mitad, es decir, lo vamos a hacer más pequeño. Si este lo hacemos más pequeño, la velocidad debe aumentar para que la aceleración centrípeta se mantenga. Si disminuyo el de abajo, tengo que aumentar el de arriba para mantener la misma proporción. Entonces, por ejemplo, vamos a hacerlo un ejemplo con numeritos. Tengo 6/3. Esto es igual a 2. Si yo disminuyo el de abajo, tengo que aumentar el de arriba para que de esa forma me dé el mismo resultado. Por ejemplo, si les pusieran, no lo hagamos con este ejemplo, hagámoslo con 12/6. 12/6 es igual a 2. Si yo disminuyo el de abajo, le pongo 3, debería aumentar el de arriba. ¿Cuánto debo aumentarlo para que me siga dando 2?
No sabe qué acabo de decir. Tienen que disminuir ambos. Sí, estoy perdido. Si disminuyo este, tengo que disminuir también el de arriba para que la aceleración centrípeta quede igual. Sorry, ahí me confundí. Ven que bueno es hacerlo con numeritos. Entonces, por ejemplo, tengo 12 entre 6, eso me da 2. ¿Qué pasa si disminuyo el dominador? Que ahora sea 3. Tengo que disminuir también el numerador, que me dé 6. Para de esa manera tener el mismo resultado. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer aquí. Aquí sería disminuir. Disminuir. Entonces, vamos a ver. Sabemos que la aceleración 1 es igual a la velocidad 1 al cuadrado entre el radio 1. Ahora, ¿qué va a pasar cuando yo disminuya el radio a la mitad? Es decir, el radio 2 es igual al radio 1 dividido entre 2. Entonces, la aceleración centrípeta de 2 tiene que ser igual a la velocidad en 2 al cuadrado dividido entre el radio 2. Pero nosotros sabemos que el radio 2 es el radio 1 entre 2. Es decir, nos va a quedar algo así. Que esto es lo mismo que decir que la aceleración centrípeta 2 es igual a 2 veces la velocidad 2 entre el radio 1. Ahora, se debe mantener la misma aceleración centrípeta. Es decir, para mantener la misma aceleración centrípeta, la aceleración centrípeta 1 tiene que ser igual a la aceleración centrípeta 2. De aquí yo puedo sacar que la aceleración centrípeta 1 es velocidad 1 al cuadrado entre el radio 1. Y esto tiene que ser igual a la aceleración centrípeta 2, que es igual a 2 veces la velocidad 2 al cuadrado entre el radio 1. Entonces, aquí voy a cancelar el radio. Y me va a quedar que la velocidad 1 al cuadrado es igual a 2 veces la velocidad 2 al cuadrado. Si paso a despejar el 2, me va a quedar que la velocidad 2 al cuadrado es igual a velocidad 1 al cuadrado entre 2. Y sacándole la raíz cuadrada a ambos lados, me queda que la velocidad 2 es igual a la velocidad 1 dividido entre raíz de 2. Eso es lo que yo quería que ustedes aprendieran a resolver. Si yo disminuyo el radio a la mitad, para mantener la misma aceleración centrípeta, la velocidad 1 debe disminuir en raíz de 2. Vean que no disminuyen los dos iguales, porque este lo tengo al cuadrado. Este disminuye menos, porque tengo que irlo entre raíz de 2. Probablemente en la actividad semanal les hagan preguntas de eso, como qué sucede. Mantener. Probablemente en la actividad semanal les pregunten de eso con gravitación universal, que también es muy común. Si por ejemplo sabemos que la fuerza 1 es igual a constante G más A1 más A2 dividido entre el radio 1 al cuadrado, ¿qué pasa si yo aumento el radio al doble? ¿Qué va a pasar con la fuerza? Es decir, que el radio 1 es igual a 2 veces el radio 2. Si el radio 2 es 2 veces el radio 1, significa que el radio 2 es más grande. ¿Qué va a pasar con la fuerza 1? Entonces, la fuerza 2 es igual a G M1 M2 entre el radio 2 al cuadrado. El radio 2 es igual a 2 veces el radio 1. 2 veces radio 1 al cuadrado. Y esto nos va a quedar Gm1 M2 entre 4R1 al cuadrado. Y vean que esto de aquí, ¿quién es? Esto es esto. Y esto es F1. Entonces nos va a quedar F1 cuartos. Por lo tanto, F2 es igual a F1 cuartos.
si yo en unas órbitas o entre dos planetas, la distancia la hago 2 veces más larga, la fuerza de la gravedad se va a reducir en un cuarto, no se va a reducir en la mitad. Vean que es importante saber resolver este tipo de preguntillas, más que todo en física, ahora que eso que no hay exámenes y se ponen a hacer preguntas así como muy, muy tediosas. Esta parte sí les quedó claro. Ahí, sorry, es que me confundí aquí. Pensé que, no sé por qué pensé que aumentaba y en realidad disminuía. ¿Sí me expliqué bien? Sí, Sí, todo claro. por ahora sí. Ok, bueno. Ya eso sería como la intro y equivalencias y relaciones de ecuaciones. Así vamos a resolver ejercicios con esto. Aquí sí pueden ver el Word, ¿verdad? Ajá. Ok, vamos a ver. Este primer ejercicio lo que nos dicen es que tenemos las hélices, el rotor de un helicóptero. Nos dicen que tiene 4 aspas, pero yo en internet no encontré dibujitos bonitos con 4 aspas, solo encontré con 2. Pero igual no nos afecta el dibujillo y cualquier cosa las hacemos las 2 aspas extra. Nos dicen que este rotor de helicóptero tiene 4 aspas, cada una de 3.4 metros de longitud. Entonces vamos a ir dibujando los datos. De aquí hasta aquí se llama R. Esa es la longitud de la aspa, es el radio de giro. Porque vean que si yo aquí dibujo un eje de rotación, las aspas van a girar alrededor de este eje. Algo así. Vean que las aspas giran así alrededor del eje. Entonces nuestro radio de rotación va a ser la longitud que hay desde el eje hasta la punta del aspa. Ese va a ser nuestro radio. Y el enunciado nos dice que ese radio es igual a 3.4 metros de longitud desde el eje central hasta la punta. El modelo gira en un túnel de viento a 550 revoluciones por minuto. Cuando ustedes vean que les dan revoluciones por minuto, sepan que eso es frecuencia. Frecuencia es igual a 550 revoluciones por minuto, RPM. ¿Alguien sabe qué es una revolución por minuto? Me imagino que no han escuchado los carros en el tacómetro de los carros. Sería como una vuelta, ¿no? Ujú. Vueltas por minuto. Vamos a dibujarlo así. 1, 2, 3, 4 y por 1000. Cuando ustedes vean el tacómetro del carro, sí, yo creo que se llama tacómetro. Van a ver que tiene una agujilla así, que marca, por ejemplo, en este caso marca el 2, y nos va a decir que estos son RPM. Vean que marca el 2 y son por 1000. Entonces en realidad serían 2000. 2000 revoluciones por minuto. ¿Qué significan esas 2000 revoluciones por minuto que me está marcando el tacómetro del carro? Significa que el motor del carro, no sé qué tanto sabrán sobre cómo funcionan los motores, pero básicamente es un pistón que gira un cigüeñal. El cigüeñal es como una pieza giratoria. El movimiento giratorio de este cigüeñal pasa a la transmisión y de la transmisión pasa a las ruedas. Estas 2000 revoluciones por minuto me indican que este cigüeñal está girando 2000 revoluciones por minuto, es decir, que por cada minuto da 2000 vueltas. Es por eso que es una unidad de frecuencia. Y eso es lo que nos indica el tacómetro del carro. Si, por ejemplo, no marcara el 2, sino que marcara el 4, significa que el cigüeñal está girando a 4000 revoluciones por minuto. Es decir, que en cada minuto da 4000 vueltas, lo cual es estúpidamente grande. Imagínense, en un minuto dar 2000 vueltas. Esas serían las revoluciones por minuto. Y por lo tanto son unidades de frecuencia. Ahora sigamos con el problema. Nos dicen, bueno, nos preguntan, esos eran los datos que nos dan, que medía 3.4 metros.
y la frecuencia son 550 revoluciones por minuto. ¿Qué rapidez lineal tiene la punta del aspa en metros por segundo? Es decir, que en este punto de acá, este puntito de aquí, va a tener una velocidad más o menos así, en esta dirección. Si está en este sentido, ¿verdad? En contra de las manecillas del reloj, va a tener una velocidad v en este punto. ¿Cuánto es esa velocidad, esa rapidez? Eso es lo que nos piden calcular. Entonces, vamos a ver. Lo primero que yo les recomendaría es pasar todo a unidades del SI. Como les comenté, revoluciones por minuto no es una unidad del SI para frecuencia. Para el SI es hercios. Entonces vamos a tener que hacer la conversión. La frecuencia es igual a 550 revoluciones por cada minuto. Esto lo vamos a multiplicar por un minuto. Son 60 segundos. De esta forma podemos cancelar las unidades de minutos. Y una revolución es una vuelta. Entonces ya hasta ahí nos llegaría la conversión. Si quieren se lo podemos hacer, pero nos va a quedar uno por uno. Una revolución es una vuelta. Y listo, ya está ahí, ya de ahí estaría la conversión. Vamos a ver cuánto nos da 550 entre 60. 9,17. Entonces el resultado de la frecuencia, una vez hecha la conversión, serían 9,17 vueltas por segundo. Y vueltas por segundo son hercios, es la definición de frecuencia. Recuerden que frecuencia es la cantidad de vueltas que da en un segundo. Entonces ya eso serían hercios por definición. Ok, ya hecha la conversión, podríamos utilizar alguna de las fórmulas que vimos. Vamos a ver. Tenemos que la aceleración radial es igual a la velocidad al cuadrado entre el radio. La velocidad no la conocemos y tampoco conocemos la aceleración radial. Es decir, tenemos dos incógnitas. No nos serviría utilizar esa ecuación. A ver si las puedo copiar. Listo. Vean que en esta primera ecuación tenemos dos incógnitas. No conocemos ni la aceleración radial y tampoco conocemos la velocidad, que en realidad la velocidad es lo que queremos conocer. Entonces no nos serviría del todo poder utilizar esa ecuación. Si nos vamos a la segunda, no conocemos tampoco la velocidad, pero es lo que queremos encontrar, entonces todo bien. Y tampoco conocemos el periodo. Ahí tenemos un problema porque tampoco podemos utilizar esta. Y de la última nos dicen que la frecuencia es igual al inverso del periodo. Aquí nosotros sí conocemos el periodo. Sí conocemos la frecuencia, perdón. Entonces, si conocemos la frecuencia, podríamos encontrar el periodo. Y una vez que encontremos este periodo, podríamos utilizarlo aquí para encontrar la velocidad. Entonces vamos a hacer eso. Vamos a encontrar primero el periodo. Sabemos que frecuencia es igual a 1 sobre el periodo. Si pasamos el periodo a multiplicar, vean que el lado derecho está dividiendo, lo podemos pasar a multiplicar del lado izquierdo. Nos queda que el periodo por frecuencia es igual a 1. Y ahora si pasamos a dividir la frecuencia, vean que el lado izquierdo está multiplicando, pasa al lado derecho a dividir. Nos va a quedar que el periodo es igual a 1 sobre la frecuencia. Y por lo tanto es igual a 1 sobre 9,17. Y eso se va a ver cuánto es. 0,109. 0,109 segundos. Este sería el periodo. Y ahora ya con este periodo podemos utilizar la ecuación número 2. Vean que conocemos el periodo, conocemos el radio, creo que todo el mundo conoce a pi,
Y solo nos quedaría de incógnita la velocidad. Entonces vamos a ver. Periodo es igual a 2pi r entre v. La velocidad está dividiendo el lado derecho, pasa al lado izquierdo a multiplicar. Periodo por velocidad es igual a 2pi por el radio. Si pasamos a dividir el periodo, vean que el lado izquierdo está multiplicando, pasa al lado derecho a dividir. Nos va a quedar que la velocidad es igual a 2pi por r entre el periodo. Y ya todos estos son datos que nosotros conocemos. Vamos a ir sustituyendo. 2 por 314 por el radio, que era 3.4 metros. 3.4 dividido entre el periodo, que era 0,109. Y esto me daría un resultado final de 2.314 por 3,4 entre 0,109. 195. No, mentira. 314. 196. 196 metros por segundo. Esa sería la primera respuesta, la primera parte del ejercicio. Ya con esto que acabamos de hacer, encontramos la rapidez en este punto, en la punta del aspa, que sería la misma velocidad en esta otra punta del aspa. Es la misma rapidez, es la misma magnitud del vector. Las direcciones sí son diferentes, pero el largo del vector, la magnitud, que sería la rapidez, que fue lo que nos preguntaron, es la misma. Aquí nos preguntaban la rapidez. Ahora vamos a hacer la segunda parte del ejercicio, que lo que nos preguntan es ¿qué aceleración radial tiene la punta del aspa expresada como un múltiplo de aceleración debido a la gravedad? Okay, vamos primero con la primera parte, con esto de aquí. ¿Qué aceleración radial tiene la punta del aspa? La aceleración radial sería la aceleración debida a la fuerza centrípeta que iría en esta dirección, aceleración radial. Vamos a revisar el formulario. Aquí, como nos preguntan aceleración radial, la única ecuación que podemos utilizar es esta. Estas no involucran aceleración radial, entonces no nos pueden servir de mucho. Entonces vamos a trabajar con esa. Aceleración radial es igual a la velocidad al cuadrado entre el radio. Y vean que ni siquiera hay que despejar nada, ya ahí solita sale. Velocidad al cuadrado sería esta que acabamos de calcular. 196 al cuadrado dividido entre el radio, que era 3,4. De esa forma obtenemos la aceleración radial, que es 196 al cuadrado dividido entre 3,4. 11,3 por 10 a la 3. Metros por segundo al cuadrado. Esa sería la aceleración radial que tiene la punta del aspa. Pero vean que nos piden que la expresemos como un múltiplo de la aceleración debida a la gravedad g. ¿Qué significa eso? Cuando ustedes les pidan expresar una aceleración como un múltiplo de la gravedad o como un múltiplo de cualquier otra cosa, significa que esta aceleración radial que acabamos de encontrar, ¿cuántas veces cabe g? Es decir, si lo que nosotros queremos encontrar es la aceleración como una fracción o como un múltiplo de g, queremos encontrar x. X va a ser la aceleración como múltiplo de g. Y aceleración como múltiplo de g es cuántas veces g cabe en esta aceleración radial. Es decir, x multiplicado por g es igual a esta aceleración radial. Nosotros queremos encontrar x. Entonces podemos pasar esta g
multiplicando a dividir. Y obtenemos la respuesta, que sería 11,3 por 10 a la 3 dividido entre 9,8. Y eso da, a ver, 1,15 por 10 a la 3. Y así, sin unidades, no tienen que ponerle nada. Porque vean que aquí la aceleración radial tenía metros por segundo cuadrado de unidades. Y aquí la gravedad también tiene metros por segundo al cuadrado. Entonces se nos cancelan. Y nos queda que la aceleración debido a la aceleración radial como múltiplo de g sería este resultado de aquí. Es decir, que la aceleración que experimentan estas aspas es 1,15 por 10 a la 3 veces más grande que la aceleración debido a la gravedad. Y ahí estaría el ejercicio hecho. No sé si tendrán alguna duda sobre cómo lo resolví. O si todo quedó súper claro y podemos continuar con el siguiente. Ustedes me dicen. ¿Qué Yo fue sí eso? entendí. Ok. Y no hay cualquier cosa y me preguntan. Ustedes saben que me pueden interrumpir en cualquier momento. Sí, va. Vamos a ver este. Dice que hay dos esferas uniformes, ambas con masa m y con radio r. Se tocan entre sí. ¿Qué magnitud tiene la fuerza de atracción gravitacional? Voy a hacerme un dibujillo para ver más o menos qué es lo que está sucediendo. Tenemos básicamente una esfera aquí, otra esfera acá. Pongamos que esta es la esfera 1 y esta es la esfera 2. Ambas son idénticas, es decir, ambas tienen masa m. Y para correr ponerlo aquí. Y ambas tienen un radio r, es decir, de aquí a aquí hay r y de aquí a aquí hay r. Lo que nos preguntan es cuál es su fuerza de atracción gravitacional. Vean que como no nos dan ningún dato, aquí no nos dieron, por ejemplo, que la masa es 9 y el radio es 8. No nos dieron ningún dato. Lo único que nos dieron fueron variables. Entonces, la respuesta que deberíamos obtener es una fórmula. Entonces, vamos a ver. Utilizamos la ley de gravitación de Newton, ¿verdad? Que es fuerza igual a la constante gravitacional por la masa del cuerpo 1 por la masa del cuerpo 2 dividido entre la distancia que lo separa al cuadrado. Ok. Vamos a reacomodarlo. Esto es igual a G por la masa del cuerpo 1. La masa del cuerpo 1 era M. Por la masa del cuerpo 2, que también es M, dividido entre la distancia que lo separa. Ahora, esa distancia que lo separa, en realidad no es como el espacio que hay entre las dos esferas. Por el caso sería 0, y si la distancia que lo separa sería 0, la fuerza de gravedad sería infinita, sería infinitamente grande. Recuerden que si esto es pequeño, el resultado se hace más grande. Y ustedes, no sé, me imagino que ustedes, no se pongan las dos manos, sus dos palmas de las manos juntas y se van a dar cuenta que la fuerza de gravedad no es infinitamente grande. Eso es porque la distancia que la separa en realidad es la distancia que hay entre sus centros de masa. Entonces, ¿cuál sería la distancia que separa estas dos esferas medida entre el centro de masa de uno y el centro de masa de la otra? Para ponerle aquí R. Es decir, de aquí a aquí, esto sería R minúscula. Y esta distancia que lo separa, vean que es 2 veces R. La primera R que va de aquí hasta acá, y la segunda que va desde acá hasta aquí. Entonces, la distancia que separa sus centros es igual a 2 veces R. Entonces, vamos a sustituirlo aquí.
2 veces r al cuadrado. M por m es m al cuadrado. Aquí aplicamos las fórmulas de potencia, que sería dividir la potencia entre los factores. 2 al cuadrado por r al cuadrado. Y entonces el resultado de la fuerza gravitacional sería Gm al cuadrado entre 4 por r al cuadrado. Y esta sería la magnitud de la fuerza. Esta sería la respuesta. Es un ejercicio bastante sencillo, pero tiene ahí unos conceptos interesantes. ¿Qué les pareció este? Ay, si no tienen ninguna duda. Bastante interesante. ¿Verdad que sí? Sí. Tiene ahí los conceptillos de todo. Si ustedes tienen dos esferas y ponen, por ejemplo, y las dos esferas son iguales, esa es la condición, tienen que ser uniformes y ambas iguales. Entonces, si ustedes la ponen en una balanza y miden cuánto es la masa, les da, por ejemplo, 15 kilogramos. Miden después el radio. Entonces pueden aplicar esta fórmula y ya encuentran cuánto va a ser la magnitud de la fuerza de atracción gravitacional. Si quieren, hacemos un ejemplo. Digamos que la masa es 15 kilogramos y el radio de las esferas, ¿como cuánto puede ser? Pongámosle 0.2 metros, porque si no sería una esfera muy grande. Sería una esfera como de casi medio metro de diámetro. Y como tenemos dos, entonces nos van a quedar casi de 1 metro. Vamos a calcular su fuerza gravitacional. Su fuerza gravitacional va a ser igual a la constante gravitacional. ¿A cuánto era? 6,6 por 10 a la menos 11. 6,6 por 10 a la menos 11. Por la masa, 15 al cuadrado, dividido entre 4 por el radio, 0,2 al cuadrado. Y eso a ver cuánto da. $92.8 por 10 a la menos 9 newtons. Vean que es una fuerza de gravedad sumamente pequeña. Y es que vean que son objetos no muy grandes. 15 kilogramos en realidad es una esfera, un toque pesada. Y el radio escogí 0,2 para no decir que eran esferas muy grandes. O sea, son esferas pequeñas pero pesadas. Y vean lo que nos dio la fuerza gravitacional. Nos dio muy, muy pequeña. Es 10 a la menos 9. 10 a la menos 9 newtons. Es por eso que es muy difícil percibir los efectos de la gravedad en la vida cotidiana. Es ahí como a manera de ejemplo. Vamos a ver qué más traje. Aquí tenemos un vehículo que se encuentra en una curva. Es una curva plana, es decir que curva plana se refiere a que la calle es completamente horizontal y completamente plana. ¿Por qué? Porque en ciertas carreteras, la carretera, especialmente en las curvas, se les realiza un peralte. Es como un tipo de inclinación para así evitar que los carros se vuelquen. En este caso es una carretera completamente plana. Eso es lo que se refiere. Además voy a buscar ahí para que vean. Ven si es como que la calle se encuentra como inclinada, más que todo, o por ejemplo aquí, esto es un peralte. Eso en una curva evita mucho que el vehículo se vuelque. Veanlo acá. En este caso es una carretera completamente plana. Dice que tiene un radio de 220 metros. Es decir, la distancia desde este punto
desde este punto a este punto es R. Y ese R es igual a 220 metros. El automóvil toma la curva con una rapidez V de 25 metros por segundo. ¿Cuál es el coeficiente de fricción mínimo que evitaría que el vehículo derrape? Ok. Este es un ejercicio de leyes de Newton, es de dinámica, aplicando lo que nosotros acabamos de ver. Voy a hacerme un diagrama de cuerpo libre. Este sería el carro. Tiene una fuerza normal de la calle hacia arriba. Tiene su propio peso hacia abajo. Y también tiene una fuerza de fricción. Esa fuerza de fricción, ¿dónde se la podríamos poner? ¿En qué dirección? Digamos que la curva es... La aceleración centrípeta sería en este sentido. Sería hacia acá la aceleración centrípeta. O la aceleración radial, como le quieran decir. En mi diagrama de cuerpo libre que estoy realizando, XY, la aceleración radial va hacia acá. ¿En qué dirección debería ir la fricción? Hacia el lado opuesto. No. Este ejercicio es interesante por eso. Vean que la aceleración radial tiene esta dirección. Aceleración radial. Es decir, hay una fuerza centrípeta en esta dirección, hacia el centro del eje de giro. Y esa fuerza centrípeta, ¿quién la está provocando? Imagínense que ya esto no es asfalto, sino que es cerámica, y le pongo agua con jabón. Es decir, no va a ser una calle, sino que va a ser cerámica, como la que hay en la casa, con agua con jabón encima. ¿Ustedes creen que si el carro gira las llantas, vaya a poder realizar el círculo? Vaya a poder girar. Muy probablemente gire las llantas intentando realizar la curva, pero debido al bajo coeficiente de fricción, él continuaría en una línea recta, porque es cerámica, y tras de eso agua con jabón, el coeficiente de fricción es bajísimo. Más de una vez me he caído. Entonces, él probablemente continúe en línea recta, aunque las llantas apunten en esta dirección. Entonces, esto es para que ustedes se den cuenta que la fuerza que provoca que el carro gire es una fuerza de fricción. Sería una fuerza en fricción en el mismo sentido que la fuerza centrípeta. Fuerza de fricción. La fuerza de fricción estática es la que actúa como la fuerza centrípeta y es la encargada de cambiar la dirección del vehículo, la dirección en que se mueve. Entonces, si la aceleración radial en mi diagrama de cuerpo libre la dibujé hacia la derecha, debería haber una fuerza de fricción estática en ese mismo sentido, que es el que se va a encargar de hacer que el vehículo tome la curva. Y hecho eso, ya podríamos realizar leyes de Newton. En el eje Y, vean que el vehículo no está subiendo, no está bajando. En el eje Y tampoco está acelerando, entonces podríamos aplicar la primera ley. Eje Y, primera ley. Es decir, sumatoria de fuerzas igual 0. En el eje Y, la sumatoria de fuerzas es igual a la normal menos el peso, y eso tiene que darnos 0. Es decir, la normal es igual al peso, y el peso es igual a la masa por la gravedad. Eso sería para el eje Y. Ahora aquí viene como lo diferente del tema. Para el eje X,
debemos aplicar la segunda ley. Vean que en el eje X él se encuentra acelerando. Vean que hay una aceleración radial. Entonces, si hay una aceleración, aplicamos segunda ley, que era sumatoria de fuerzas igual a masa por aceleración. Entonces, hacemos suma de fuerzas es igual a la fuerza de fricción estática. Y esto es igual a masa por aceleración. Ahora, no es una aceleración cualquiera, es una aceleración radial. Entonces, esto en realidad sería suma de fuerzas centrípeta igual a aceleración centrípeta. Entonces nos queda la fuerza de fricción estática es igual a la masa por la aceleración radial. La fuerza de fricción estática es siempre mayor o igual al coeficiente de fricción estático por la normal. En este caso voy a utilizar el valor máximo. El valor máximo sería simplemente tomar este. ¿Por qué va a tomar el valor máximo? Porque de esa forma yo puedo encontrar el coeficiente de fricción mínimo. Si tomo el valor máximo, voy a encontrar el coeficiente de fricción mínimo para poder mantenerse en la curva. Porque si no hubiera fricción, recuerden que esto sería como si yo le pusiera jabón a la cerámica. El mae, aunque intente doblar en esta dirección, el mae va a seguir recto porque no tiene fricción. Entonces va a seguir hacia afuera de la curva y no va a poder realizar el circulito. La fuerza de fricción es la que se encarga de que el mae cambie de dirección. Entonces nos quería fuerza de fricción estática es igual al coeficiente de fricción estático por la normal. Y esto es igual a masa por aceleración radial, que es igual a velocidad al cuadrado entre el radio. Ahora, yo lo que quiero encontrar es el coeficiente de fricción estático. Entonces me podría convenir pasar esta normal a dividir del otro lado. Es decir, está multiplicando el lado izquierdo, pasa a dividir del lado derecho. Y la normal habíamos dicho que era mg. Normal es igual al peso y eso es igual a m por g. Entonces el coeficiente de fricción estático es igual a la masa por la velocidad al cuadrado dividido entre la normal, que es m por g, entre el radio. Quedándome finalmente que el coeficiente de fricción estático es igual a velocidad al cuadrado entre g por el radio. Y ahora podemos sustituir datos. Coeficiente de fricción estático es igual a velocidad al cuadrado. El mae estaba viajando a 25 metros por segundo. Dividido entre 9,8, que es la gravedad, entre el radio, que era 220. Y eso me da un resultado de velocidad al cuadrado. (0,29). Este sería el coeficiente de fricción estático mínimo para que el vehículo pueda realizar la curva. Si el coeficiente de fricción estático fuera mayor, entonces evidentemente no va a poder realizar la curva porque la fricción es lo suficientemente grande para poder contrarrestar la dirección y la velocidad que ya tiene el vehículo. Si el coeficiente de fricción estático fuera menor, entonces le pasaría lo que les dije. Imagínense que la calle ahora es de cerámica y le echamos jabón. El mae, aunque intente doblar, él va a seguir recto. Porque el coeficiente de fricción no es lo suficientemente grande. No hay suficiente fricción para hacer que el vehículo gire. ¿Sí les quedó claro cómo analicé y resolví el ejercicio? ¿No tienen ninguna duda? Estos ejercicios son vacilones, sí. Y es que yo siento que son mucho
mucho como la magia de estos ejercicios es como aprender y saber qué es lo que hay que hacer, básicamente, porque cualquiera si hubiera puesto a pensar que si el vehículo está acelerando en esta dirección, la fuerza de fricción iría en sentido contrario. Pero eso hubiera sido un error porque entonces, ¿qué provoca la fuerza centrípeta? ¿Qué va a provocar que el carro gire? Y el resultado nos hubiera dado diferente. Y sí, yo creo que esa es la magia detrás de la segunda ley de Newton con fuerza centrípeta. Si no les queda ninguna duda, vamos a hacer el ejercicio C. Bueno, el B. Suponga que la carretera ahora está cubierta de hielo y el coeficiente de fricción entre los neumáticos y el pavimento es de solo 1/3 del resultado del inciso A. ¿Cuál debería ser la rapidez máxima del automóvil de manera que pueda tomar la curva con seguridad? Entonces, ¿qué va a suceder? El coeficiente de fricción estático va a disminuir, se va a hacer más pequeño. Entonces, si yo tomo esta curva con una velocidad muy grande, puede que me salga derrape o me vuelque y no pueda dar la curva. Entonces debemos encontrar cuál es la velocidad máxima la velocidad máxima de seguridad a la que podría viajar el vehículo en una curva bajo esas condiciones. Ahora, lo ideal sería realizar el análisis todo de nuevo, realizar sumatoria de fuerzas en el eje Y, en el eje X, pero vean que los resultados que vamos a obtener son los mismos. ¿Por qué van a ser los mismos? Porque el diagrama de cuerpo libre no cambia. El diagrama de cuerpo libre no va a cambiar, por lo tanto la sumatoria de fuerzas en el eje Y va a ser el mismo. Sumatoria de fuerzas en el eje Y es igual, y de aquí vamos a sacar que la normal es igual a mg. La sumatoria de fuerzas en el eje X va a ser igual. Y de esa sumatoria de fuerzas en el eje X vamos a llegar a esta fórmula de aquí. Entonces voy a copiarla. Sumatoria de fuerzas en X nos va a dar esta fórmula de acá. Coeficiente de fricción estático igual a masa por velocidad al cuadrado entre la normal por el radio. Lo ideal sería hacer el análisis otra vez de nuevo, pero vean que los resultados van a ser exactamente los mismos. Lo único que nos cambian son los datos finales. Entonces sería realizar un despeje. Vean que yo tengo de la sumatoria de fuerzas en X que el coeficiente de fricción estático es igual a la masa por la velocidad al cuadrado dividido entre la normal, pero la normal es m por g multiplicado por el radio. Se va a cancelar la masa y de esa manera voy a obtener que el coeficiente de fricción estático es igual a la velocidad al cuadrado entre r por g. Pero en este caso no me interesa encontrar el coeficiente de fricción estático. El coeficiente de fricción estático ya lo poseo. El coeficiente de fricción estático va a ser 1/3 del resultado del inciso A. Es decir, va a ser este resultado dividido entre 3. El radio va a ser exactamente el mismo, la gravedad nunca cambia, y lo que ocupamos encontrar es la velocidad, básicamente, es lo que nos preguntan. ¿Cuál va a ser la velocidad máxima? Entonces vamos a despejar la velocidad. R por G está dividiendo, pasa a multiplicar. Y el coeficiente de fricción estático, ahí sí va a hacer una pequeña diferencia, voy a poner el coeficiente de fricción estático del inciso B. Para no confundirlo con este, para hacerlos diferentes, porque son diferentes. De esa forma nos quedaría, sacando raíz cuadrada, que la velocidad máxima es igual a la raíz cuadrada del coeficiente de fricción estático en B por R por G. Y si hacemos la matemática, eso nos daría 0,29 entre 3. Recuerden que el coeficiente de fricción estático en B es 1/3 del coeficiente de fricción estático en A. Entonces por eso lo dividimos entre 3. Lo multiplicamos por el radio, que era 220, y por la gravedad, que es 9,8. Y eso nos daría el resultado final.
Mm, 14,4 metros por segundo. 14,4 metros por segundo. Esta sería la velocidad máxima a la que el vehículo podría viajar bajo esas condiciones. Si viaja más lento, evidentemente va a poder dar la curva. Pero si viaja más rápido, la fricción estática va a llegar a su valor máximo, ya no va a aumentar más. Y si nosotros seguimos aumentando la velocidad, la fuerza centrípeta no va a ser suficiente y nos podríamos llegar a salir de la curva. No haríamos el círculo que nosotros esperaríamos. ¿Sí les quedó claro? ¿Sí me expliqué bien? Ok, si les quedó claro, entonces todo bien. Vamos a ver cuántos quedan. Según yo quedan 3 más, pero ahí probablemente les deje unos de tarea. Vamos a hacer este. Nos dicen que una masa puntual de 8 kilogramos y una masa puntual de 15 kilogramos están separadas 50 centímetros. Entonces voy a dibujarlas. Una masa aquí de 8 kilogramos y otra masa acá de 15,0 kilogramos. Están separadas 50 centímetros. Ok, se suelta una partícula de masa m desde un punto entre las dos masas 20 a 20 centímetros de la masa de 8. Ok, lo que nos están diciendo es que vamos a poner una masa extra entre las dos masas que están a 20 centímetros. Me equivoqué. Esto era 20. No, sí, 50. Se suelta una partícula de masa m desde un punto entre las dos masas. Es decir, se va a soltar una masa m entre un punto entre estas dos masas, es decir, en cualquiera de estas posiciones. Pero nos dicen que es a 20 centímetros de la masa de 8 kilogramos. Es decir, la vamos a poner como por aquí. Masa m a una distancia de 20 centímetros de la masa de 8 kilogramos en la línea que conecta las dos masas fijas. Obtenga la magnitud y la dirección de la aceleración de la partícula. Es decir, nos piden encontrar la fuerza neta que afecta a esta partícula y en qué dirección va a acelerar o cuánto va a ser esa aceleración. Entonces vamos a hacerle el diagrama de cuerpo libre. Va a hacérselo aquí mismo de una vez. Va a tener una fuerza de gravedad debido a la masa de 15 en esta dirección. Recuerden que la gravedad es siempre atractiva, entonces si la masa está aquí, la va a traer en esta dirección. En el caso de la masa de 8 kilogramos, la masa está aquí, lo va a traer en esta dirección. Fuerza de gravedad debido a 8. Entonces esto es relativamente sencillo, es aplicar la segunda ley de Newton. Segunda ley, que nos va a decir que la sumatoria de fuerzas es igual a masa por aceleración. Sumatoria de fuerzas va a ser la fuerza de gravedad debido a 15 menos la fuerza de gravedad debido a la masa de 8. Esto es igual a masa por aceleración. Y ahora, para encontrar estas fuerzas de gravedad, podemos usar la de Newton.
fuerza es igual a GMR al cuadrado. Es decir, la fuerza de gravedad debido a 15 va a ser igual a la constante gravitacional por la masa del cuerpo 1, por la masa del cuerpo 2, que son 15, dividido entre la distancia que lo separa al cuadrado. ¿Cuánto sería la distancia que lo separa? Sería esta distancia de aquí. Ahí. Esta distancia de acá. Digamos, pongámosle D. ¿Cuánto vale D? Si de 8 a 15 son 50 centímetros y de 8 a M son 20, ¿cuánto valdría D? 70. No. ¿Cómo era? No entendí. Ok, vean. Tenemos la masa de 8 kilogramos separada de la masa de 15 kilogramos, es decir, esta línea roja, a una distancia de 50 centímetros. Se separan la una de la otra por 50 centímetros. También tenemos una masa M que se encuentra a 20 centímetros de la masa de 8 kilogramos. ¿Cuánto sería la distancia que hay desde la masa M hasta la masa de 15? 30. 30. Básicamente vean que 50 que va desde aquí hasta acá, es lo mismo que tomar la de 20 y sumarle D. Es lo mismo que 20 más D. Por lo tanto, D es igual a 30. Y esa distancia es la que vamos a tomar para utilizar para calcular la fuerza de gravedad debido a 15, que sería 30 centímetros, es decir, 0,3 metros al cuadrado. Menos la fuerza de gravedad debido a 8, que sería nuevamente G por la masa de la otra partícula, que son 8, dividido entre la distancia que los separan, que es 0,2. Sí, ven que son centímetros y hay que pasarlos a metros. Para pasar a metros dividimos entre 100. Y esto es igual a masa por aceleración. Esta masa de aquí se me va a cancelar con esta masa de acá, con esta masa de aquí. Es como dividir ambos lados entre m. O bien podría sacar yo m a factor común aquí y pasarlo a dividir del otro lado, que igual se me va a cancelar. Entonces, vamos a ver. 15 entre 0,3 al cuadrado son... Bueno, voy a dejarlo así, no importa. G por 15 entre 0,3 menos al cuadrado. Menos G por 8 entre 0,2 al cuadrado. Y esto es la aceleración. Y entonces esto ya todo lo podemos calcular porque vean que tenemos números y tenemos G, que es la constante de gravitación universal, que serían 6,6 por 10 a la menos 11. Entonces vamos a sustituir todo. ¿Alguien iba a decir algo? Por 8 entre 0,2 al cuadrado. Y eso nos daría, salvar. Shift constant. Igual a menos 2,2 por 10 a la menos 9 newtons. Vean que nos dio negativo. Este negativo es una indicación de que va a acelerar hacia la izquierda. Es decir, la fuerza de gravedad que ejerce la partícula de 8 kilogramos
es mayor que la fuerza de gravedad que ejerce la de 15 kilogramos. Aunque la masa de esta es más pequeña, está más cerca, y al final ese estar más cerca termina ganando y provoca que la partícula comience a acelerarse aquí. Entonces, cuando nos preguntan por la magnitud, la magnitud de la aceleración va a ser menos 2.2 por 10 a la menos 9 metros por segundo al cuadrado. Y la dirección va a ser hacia la izquierda, acercándose a la partícula de 8 kilogramos. ¿Qué les pareció este? Ven que es como lo mismo que hemos ido haciendo, pero ahora usando otras formulillas. Y vamos a ver. Yo creo que sí nos da tiempo. ¿Tiene duda con este? Podemos continuar con este. Este ya sería el último de movimiento dinámica, el movimiento circular. Vamos a ver qué nos dice. Nos dice que hay un columpio gigante en una feria que consiste en un eje vertical, este eje, el cual está unido con brazos horizontales unidos a su extremo superior. Este brazo, cada brazo sostiene un asiento suspendido de un cable a 5 metros, sujeto al brazo en un punto a 3 metros del eje central. Es decir, la distancia, bueno, ahí está en el dibujillo. La distancia que hay desde el eje hasta aquí donde se comienza a inclinar son 3 metros. Y la distancia que hay de aquí hasta el asiento son 5 metros. De aquí a aquí 3, de aquí a aquí son 5. Calcule el tiempo de una revolución del columpio si el cable forma un ángulo de 30 grados con la vertical. Entonces, vamos a ver qué podemos hacer. Lo primero podría ser hacer un diagrama de cuerpo libre. Supongamos que este es el asiento. Bueno, hacerlo de otro color para hacer las fuerzas en rojo. Este es el asiento. La primera fuerza que está afectando a ese cuerpo es su propio peso. Nunca se nos puede olvidar poner el peso. M por G. Después está la fuerza que ejerce el brazo, ¿verdad? Aquí este brazo está jalando hacia arriba y hacia la izquierda. Esa fuerza hacia arriba es la que contrarresta el peso. Pongámosle fuerza F. Ese sería nuestro diagrama de cuerpo libre. Son las únicas fuerzas que actúan al asiento, a la persona. Ahora, también hay una aceleración hacia la izquierda, aceleración radial. Vean que aquí esto está girando. Entonces, si está girando, debe haber una fuerza que provoque ese giro, que sería la aceleración radial hacia el centro, la fuerza centrípeta. Ese sería nuestro diagrama de cuerpo libre. Ahora, tal vez lo hice un toque pequeño. Esta de aquí sería la componente en Y. Y esta de aquí sería la componente en X de la fuerza F. Si las calculamos, nos va a dar que la fuerza, la componente X de la fuerza, vean que aquí tenemos un ángulo de 30 grados. Que hay un ángulo de 30 grados. La componente en X de esa fuerza va a ser, vean que no toca el arco. Si no toca el arco es con seno. F por seno de 30. Y la componente en Y sí toca ese arco. Entonces sería F por el coseno de 30. Hicimos el diagrama de cuerpo libre. Sacamos las componentes de la fuerza F. Hagamos sumatoria de fuerzas en Y. En el eje Y
el objeto no está subiendo, no está bajando, se encuentra en realidad, viéndolo solo en el eje Y, se encuentra en reposo. Entonces aplicaríamos la primera ley. Sumatoria de fuerzas en Y es igual a 0. Es decir, la componente en Y de la fuerza del brazo menos el peso, M por G, es igual a 0. De aquí vamos a sacar, si pasamos este término restando a sumar, que la fuerza, la componente en Y de la fuerza es igual a M por G. ¿Y quién es esta componente en Y de la fuerza? Es esto de aquí, que acabamos de sacar. Va a ser igual a F por el coseno de 30. F por el coseno de 30 es igual a masa por gravedad. Y por lo tanto la fuerza es igual a mg dividido entre coseno de 30. Ese sería el análisis de leyes de Newton para el eje Y. Ahora vamos a realizarlo para el eje X. Para el eje X, si existe un movimiento, si existe una aceleración, entonces vamos a aplicar la segunda ley, sumatoria de fuerzas en X es igual a masa por aceleración. Pero no cualquier aceleración, porque ven que está rotando, está girando. Entonces debe haber una aceleración centrípeta. Por lo tanto, nos va a quedar que sumatoria de fuerzas en X es Fx igual a masa por aceleración centrípeta. Voy a ver si lo puedo hacer más separado para tener más espacio. Fx es este señor de acá. F seno de 30. F seno de 30 es igual a la masa por la aceleración centrípeta. Pero la aceleración centrípeta, recuerden que es esta de aquí. Velocidad al cuadrado entre el radio. Velocidad al cuadrado entre el radio. F no la conocemos, pero ya la habíamos sacado de aquí. Vean que F es igual a mg coseno de 30. Entonces yo podría sustituir esta F de aquí, cambiarla por mg coseno de 30. Voy a hacer esa sustitución. F es mg coseno de 30. Multiplicado por el seno de 30. Y esto me debe dar masa por la velocidad al cuadrado entre el radio. Se me cancela m. Y con eso puedo encontrar la velocidad. ¿Por qué yo quiero encontrar la velocidad? Porque vean que lo que nos pregunta el ejercicio es el tiempo de una revolución. El tiempo de una revolución es el periodo. Lo que nosotros queremos encontrar es el periodo. Entonces, si nos vamos a las fórmulas, el periodo es 2πr entre la velocidad. Para yo poder encontrar el periodo, ocupo la velocidad. Es por eso que hemos realizado este procedimiento, análisis de fuerzas en Y, análisis de fuerzas en X, para poder encontrar una expresión para la velocidad, porque sin esa velocidad, 2πr entre v, no podríamos encontrar el periodo, y si no podemos encontrar el periodo, no vamos a poder responder el ejercicio. Entonces, vamos a ver. Después de haber hecho esa cancelación de las masas, nos va a quedar, bueno, seno entre coseno es tangente. G, tangente de 30, igual a velocidad al cuadrado entre el radio. El radio lo puedo pasar a multiplicar. Si lo paso a multiplicar, lo quito de aquí y lo pongo acá. Y aquí la velocidad al cuadrado, puedo sacar una raíz cuadrada. RG, tangente de 30. Y listo. Ya tenemos la velocidad y ya con esa velocidad
podemos sacar el periodo, que el periodo sería el tiempo de una revolución. Pero hay un problema, que usamos como radio. A nosotros nos decían que de aquí a aquí eran 3 metros, de aquí a aquí eran 5 y hay un ángulo de 30. El radio de ese columpio sería la distancia que hay desde aquí hasta acá. R. Y ese R se divide en dos. Se divide de aquí a aquí, que son 3 metros, y se divide de aquí a acá, que es X. ¿Cuánto será esta X? Voy a borrar esto aquí, que sea más claro. Vean que aquí se nos forma un triángulo. ¿Qué onda ahí? Aquí nosotros tenemos un triángulo. En este triángulo tenemos que X es este cateto de acá. Este que voy a dibujar en naranja. Vean que X no toca el ángulo. Es como realizar vectores. Entonces sabemos nosotros que X es igual a 5 seno de 30. ¿Qué seno de 30? ¿Se va a ver cuánto es? Yo creo que es un medio. Sí, un medio. Entonces X vendría siendo 2.5. Y por lo tanto el radio vean que es 3 más X. 3 más X tiene la misma longitud que el radio. Entonces el radio va a ser igual a 3 más 2.5, que era X. Eso nos daría 5.5. Y ya con eso estaríamos listos. V es igual a 5,5, que es el radio, por 9,8 por tangente 30. Entonces vamos a ver. 5,5 por 9,8 por tangente 30. 5,57 metros por segundo. Esta sería la velocidad de giro. Y con esta velocidad de giro puedo encontrar el periodo, que es la pregunta. T sería igual a 2 por pi, que es 3,14, por el radio, que es 5,5. Y esto dividido entre la velocidad, que es 5,57. 5,57. Y eso nos daría... O sea, para ver... 2 por 3,14 por 5,5 entre 5,57. 6,20 segundos. Estos 6,20 segundos es el tiempo que va a tardar este brazo en dar una vuelta, una revolución. Es que es lo que nos preguntaban. ¿Qué fue lo que hice? Recapitulando. Ocupaba encontrar el periodo, porque el periodo es el tiempo que tarda el columpio en dar una revolución, una vuelta. Para encontrar ese periodo, ocupaba V. Entonces realicé sumatoria de fuerzas en Y, sumatoria de fuerzas en X. En Y obtuve F, la componente en Y de F, menos el peso, y obtuve una expresión para F. Después realicé sumatoria de fuerzas en X. La componente en X es F seno de 30, pero F ya lo había encontrado de aquí. Entonces lo sustituí acá. Cancelé la masa. Ven que la masa se me canceló. Y llegué a esta expresión para la velocidad. Pero cuando llegué a esta expresión de la velocidad, llegué a otro problema, porque tampoco tenía el radio. Fue algo que no me había dado cuenta. Entonces tuvimos que hacer este análisis de aquí. Voy a hacerlo otra vez para que quede tal vez más claro. Tenemos el palillo ese. Teníamos de aquí hasta acá el radio. Y por aquí iría la varilla que lo sostiene. Aquí y aquí. Este radio lo podemos expresar como la suma de X y Y. R es igual a X más Y. X me lo dieron desde el punto principio. X será 3.
Pero para y tuve que utilizar la trigonometría. Este era un ángulo de 30, esto medía 5, y por lo tanto y era igual a 5 seno de 30, que era 2.5. Entonces me quedó que R es igual a 3 más 2,5, 5,5. Y ese fue el radio que utilicé aquí. Obtuve velocidad, y con esta velocidad obtuve el periodo. ¿Qué les pareció este ejercicio? ¿No les quedó ninguna duda? Este era como lo más volado que traía para hoy. Ay. No tienen ninguna dudilla, ningún comentario, ni nada. No, quedaron muy volados, y no, no entendieron nada y por eso se quedan callados. O sea, yo sí lo entendí, pero este fue muchísimo más extenso que los otros, entonces como sentarse a practicar, como para que nos, porque hay muchas cositas que se nos pueden ir muy fácilmente, entonces tener mucho cuidado con eso. Este sí era larguillo. Vean que sacamos sumatoria de fuerzas en Y. Esa sumatoria de fuerzas en Y tuvimos que utilizarla aquí. Luego aquí despejar y después tuvimos que sacar un radio. Y una vez que teníamos esta velocidad, o sea, sacamos el radio y sacamos la velocidad. Y después de esa velocidad nos fuimos al periodo. Sí era bastante extenso. Esto, o sea, probablemente muchos estén pensando, puta, a mí no se me hubiera ocurrido eso. ¿Cómo fue que se me ocurrió a mí? Tal vez ahí como para darles una idea. Bueno, aquí yo siempre hago sumatoria de fuerzas en Y primero. No sé si lo habrán notado. Y de esta sumatoria de fuerzas en Y, vean que nosotros lo que teníamos que calcular era la fuerza. Porque aunque la masa no nos la daban, la masa no es una incógnita. La masa siempre la podemos medir. O sea, si nos hubieran dado un dato, lo que probablemente nos hubieran dado la masa. Y si no lo conocemos, lo llevamos al laboratorio y lo medimos. Lo que no podemos medir tan fácil es la fuerza. Entonces, por eso fue que yo opté por despejar la fuerza. Después realicé lo mismo aquí, sumatoria de fuerzas es igual a masa por aceleración centrípeta. La componente en X era esta, ya eso ya sabía que lo había que sustituir, y la aceleración centrípeta, cuando estamos trabajando con movimiento circular, lo más usual es hacer esto. Y entonces ya con eso, lo más usual es siempre cambiar la aceleración centrípeta por velocidad al cuadrante del radio. Y ya ahí me fui para sacar la velocidad, ya sabía que yo ocupaba la velocidad para el periodo, y ya con eso lo saqué. Eso sería como lo que yo hago para resolver el ejercicio. Y vamos a ver este último, que el otro punto es más que todo teórico. El ángulo depende del peso del pasajero para una velocidad de giro determinada. Es decir, si yo les digo que la velocidad es 5,57, esta que sacamos aquí. 5,57. Esta velocidad, si yo les digo que la velocidad es 5,57, entonces a esa velocidad se va a generar un ángulo aquí. Vean que entre más rápido gire, este ángulo va a ir aumentando. Y si él está completamente detenido, el ángulo va a ser cero, va a estar completamente perpendicular al suelo. Vean que si yo, bueno, es que aquí lo dejé en tangente 30, pero yo aquí, en vez de poner tangente 30, lo hubiera podido resolver de una manera más general, poniendo tangente de zeta. Si yo esta ecuación tomo y despejo tangente de zeta, es decir, lo despejo la zeta sola, me va a quedar velocidad al cuadrado entre RG igual tangente zeta. Y por lo tanto el ángulo zeta es igual al tangente inverso de la velocidad al cuadrado entre R por G. Vean que para una velocidad determinada, es decir, que yo les diga que vale 5,57,
el ángulo no depende de la masa, porque vean que en la fórmula yo no tengo la masa. Si yo no tengo la masa en la fórmula, significa que este ángulo no va a depender de la masa. Entonces aquí el ángulo depende del peso del pasajero, pero una velocidad de giro determinada. No, no depende. El pasajero puede tener una masa de 50 kilogramos o de 200 kilogramos y el ángulo va a ser siempre el mismo. ¿Por qué? Porque cuando yo encuentro una fórmula para el ángulo, que en este caso puedo tomar esta y despejar el ángulo, la fórmula no me contempla m, entonces no sería necesario. Ok, y ahora vamos a ver el último, que es como el más chivo. Dejé lo mejor para el final. Si el radio de la órbita de la Tierra alrededor del Sol es de 1,5 por 10 a la menos 11 metros, calcule la masa del Sol. Este ejercicio es súper vacilón porque se oye súper complicado. Nos dan básicamente solo un dato y nos dicen calculemos la masa del Sol. Entonces, vamos a ver. Voy a dibujarles aquí el Sol. Y dibujarles aquí la Tierra. La distancia que hay del Sol a la Tierra es el radio de órbita. Vean que la Tierra va a orbitar de esta forma. Y el radio de esta órbita, voy a ponerle R. R va a ser igual a esto de aquí. Es lo que nos da el enunciado. Si el radio de la órbita de la Tierra alrededor del Sol es de 1,5, 1,5 por 10 a la 11 metros. Tenemos que calcular la masa del Sol. Entonces, vamos a ver. ¿Qué podemos hacer? Vean que aquí la Tierra va a sentir una fuerza de gravedad en esta dirección, debida al Sol. Es decir, va a tener una aceleración radial en esta dirección. Vamos a realizar la sumatoria de fuerzas. Sumatoria de fuerzas en X o en cualquier dirección, la verdad da igual porque solo hay una fuerza, es igual a masa por aceleración centrípeta. Ahora, esta fuerza, sumatoria de fuerzas en X, solo tenemos una fuerza. Va a ser únicamente la fuerza gravitacional. Y esto es igual a masa por aceleración centrípeta. ¿Quién es la fuerza gravitacional? Ley de gravitación universal de Newton. G por la masa de la Tierra por la masa del Sol, dividido entre la distancia que lo separa al cuadrado. Y esto es igual a masa. ¿La masa de quién? Vean que aquí estoy analizando la Tierra. El eje, de hecho, el diagrama de cuerpo libre lo dice en la Tierra. Entonces esta masa de aquí tiene que ser de la Tierra. Por la aceleración centrípeta. La aceleración centrípeta, esto es casi fórmula, hay que hacerlo casi siempre. Si es aceleración centrípeta, es velocidad al cuadrado entre el radio. La masa de la Tierra se nos va a cancelar. Si cancelamos la masa a la Tierra, nos va a quedar algo así. G por la masa del Sol dividido entre el radio al cuadrado. Y voy a cambiar esto aquí porque este radio de aquí es el mismo radio de acá. Es igual a la velocidad al cuadrado entre el radio. ¿Qué quiero encontrar yo? Yo quiero encontrar la masa del Sol. Yo quiero esto. Entonces voy a despejarlo. Si despejo la masa del Sol, tendría que pasar el radio al cuadrado a multiplicar y el G a dividir. De esa forma, masa del Sol es igual a radio al cuadrado por la velocidad al cuadrado entre G entre R. Haciendo esto, se nos va a cancelar este radio aquí con este radio acá. Y nos queda que la masa del Sol finalmente es R por la velocidad al cuadrado entre G. Ahora, nosotros queremos averiguar la masa del Sol. El radio ya no lo dieron. La constante gravitacional la tengo en esta presentación. Es 6,6 por 10 a la menos 11.
Pero ¿cuánto será la velocidad al cuadrado? Ahí tenemos un pequeño problema. ¿Qué más podemos hacer? Vamos a ver qué tenemos en estas fórmulas. Ocupamos la velocidad. Ocupamos conocer, de hecho, la velocidad al cuadrado. Ocupamos esta velocidad al cuadrado. ¿Cómo la podremos conocer? La aceleración radial no nos va a ayudar porque ya utilizamos esa fórmula. Porque vean, de hecho, que si yo de aquí espejo velocidad al cuadrado es igual a aceleración radial por r, si yo utilizo esa ecuación aquí, es como deshacer este paso. Y no me sirve deshacer algo que ya hice. Entonces, voy a tener que irme por esta ecuación. Periodo es igual a 2πr entre v. Entonces, periodo es igual a 2πr entre v. Paso el v a multiplicar. T por v es igual a 2πr. Y entonces el v es igual a 2πr entre el periodo. Voy a elevar todo ambos al cuadrado. Elevo al cuadrado aquí, elevo al cuadrado acá. Y de esa forma me queda que la velocidad al cuadrado es 4π al cuadrado por radio al cuadrado entre el periodo al cuadrado. Aquí ya encontré una expresión para la velocidad al cuadrado y la puedo sustituir aquí. Y haciendo eso voy a obtener lo siguiente. Masa del Sol, voy a hacerlo con otro color. Masa del Sol es igual a R por velocidad al cuadrado. ¿Qué velocidad al cuadrado es esto? 4π por radio al cuadrado entre G. Finalmente, voy a cambiar esto entre G. Y aquí R cuadrado por R es R a la 3. Y me faltó el periodo, ¿verdad? Entre el periodo al cuadrado. Y ya aquí tengo todo para resolver el ejercicio. 4 es 4. Y aquí también me comí el cuadrado. Vamos a revisarlo. 4π al cuadrado, R al cuadrado, entre T al cuadrado, G y R. Sí, creo que ya sí. P al cuadrado es 3,14 al cuadrado. El radio a la 3 es esto que me dieron aquí. 1,5 por 10 a la 11. 1,5 por 10 a la 11. Esto dividido entre la constante de gravitación, 6,6. El radio Por tiene que ir 10 a a la 3, no a la 2. Cierto. Ajá. Gracias. ¿Dónde cuánto era? Sí, 1,5 por 10 a la 11. Entre 6,6 por 10 a la 11. Multiplicado por el periodo al cuadrado. ¿Y cuál es el periodo de la Tierra? El periodo es el tiempo que tarda la Tierra en darle una vuelta completa al Sol. Los 365 días. Ajá. T es igual a 365 días. Pero no me sirve ponerlo en días. A ver, ya que no tengo espacio. Entonces, a ver si puedo hacer otra hoja. Bueno, voy a hacerlo aquí chiquitito. $365 por un día son 24 horas. Por una hora son 3.600 segundos. Y de esa forma cancelo los días, cancelo la hora y me quedo con los segundos. Esto es T. Y por lo tanto T va a ser igual a 365 por 24 por 3.600.
31,53 por 10 a la 6 segundos. Y metemos este valor aquí. $31.53. Sí, por 10 a la 6 segundos. Y esto va al cuadrado. Y ya ahí tendríamos todo. Vamos a meterlo a la calco. 4 por 3, 14 al cuadrado. Por 1,15 por 10 a la 11 a la 3. Dividido entre 6,6 por 10 a la menos 11. Multiplicado por 31,53 por 31.53 por 10 a la 6 entre 2. Y sabe para ver. Sabe para ver, para revisar porque no me está dando. 4 por pi al cuadrado por el radio, que era 1,15. Ah, ya se lo metí mal en la cálculo. 1,15 por 10 a la 11 a la 3 por la constante gravitacional por el periodo al cuadrado. Y ahora sí. 365 días por 24 horas por 3600 segundos. Y eso me daría 9.04 por 10 a la 29 kilogramos. Y esa sería nuestra respuesta. Este ejercicio es como súper vacilón porque no nos dan casi nada de datos. Lo único que nos dan es como el radio de giro. Y con eso podemos llegar a encontrar el dato de la masa del Sol. Entonces, no sé, a mí eso es como lo que me gusta de la física, que uno resuelve problemas súper locos y en realidad no es tan difícil. Ven que el procedimiento en realidad no es tan largo. Y bueno, eso fue lo que les tenía preparado para hoy. Si no tienen dudas, yo por mí ya terminé, entonces ya se podrían ir retirando. Y si tienen dudas, y nos quedamos ahora al final para parar la grabación.